Hola curiosos y curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hacerles un video acerca de los materiales que usamos los dentistas. Así que si les interesa, quédense y vamos a ello. El equipo básico que ya está formado por lo que es un espejo, un explorador, las pinzas, la espátula y un excavador. El espejo nos va a permitir ver con más claridad las zonas dentro de la cavidad oral. El explorador nos va a ayudar a palpar o a sentir, digamos, algún hoyo, alguna formación de una caries. La espátula pues nos va a ayudar más a lo que es con lo que es el mezclado, el espatulado. Y el excavador, personalmente yo lo ocupo mucho para quitar, digamos, restos de dentina, de detritus. Igualmente lo utilizo para colocar bases, cemento. También algo muy importante es que vamos a tener la pieza de baja. La pieza de baja la podemos utilizar ya sea para hacer diferentes recortes o rebase de acrílico. Igualmente la podemos ocupar para ajustar algunas prótesis y justamente este se le va a colocar lo que es el contrángulo. El contrángulo va a ser ese se le va a colocar a la pieza de baja y aquí va a ir integrado lo que vendría siendo lo que es el cepillo o la copa para la profilaxis. O también se puede colocar lo que son algunas piedras de Arkansas o algunos pulidores que son para la resina, la amalgama, etcétera. En este caso aquí yo tengo una tijera que en odontología la tijera la ocupamos bastante. Normalmente cuando hacemos cavidades clase 2, que es cuando abarcamos, digamos, la parte mesial o distal de un diente, las paredes de al lado de un diente, digamos, para que queden bien planas, pues ocupamos lo que es una portamatriz. Hay matrices que pues vienen en tiras, nosotros tenemos que ir escogiendo el tamaño, entonces nosotros nos pueden servir las tijeras para darle el tamaño adecuado a la matriz, cortarlo a la medida, y igualmente se puede ocupar para lo que son, digamos, para la sutura, ya que nosotros vamos suturando y tenemos que ir recortando la sutura para que no quede exceso, o en el caso igualmente para el hilo dental. Este va a ser la porta matriz. Aquí vamos a colocar lo que son las matrices. Vamos a obturar una cavidad, digamos, de las paredes de los lados. Esto nos va a permitir darles un mejor contorno y una mejor obturación para que no quede sobreobturado y pueda pasar lo que es el hilo dental. Igualmente vamos a tener lo que son las sondas, que esta sonda por ejemplo es la Carolina del Norte. Hay sondas que se ocupan para lo que son para detectar bolsas periodontales, sondas como la tipo OMS que nos van a ayudar para detectar alguna caries. Vamos a tener igualmente lo que son los caimanes, que los caimanes lo ocupamos para colocarlos en los baberos y pues para que no se esté cayendo el babero. Vamos a tener papel articular, el cual el papel articular nos va a ayudar a medir, digamos, lo alto si queda una restauración o qué tan alto queda una restauración. Nos va a marcar los puntos de contacto de un diente superior con el diente inferior. Y esto nos va a marcar para decirnos qué tanto tenemos que rebajar al diente para que quede a la altura adecuada. Vamos a tener un mechero que es el que ocupamos luego para el encerado de dientes, digamos que en las endodoncias, algunas espátulas para remover lo que son las gutaperchas o también podría ser para el acrílico. También vamos a tener lo que es el Occlufast, en este caso de la marca Shermack. Nos va a ayudar para sacar la mordida del paciente. Para ello vamos a ocupar una pistola, así digamos una pistola como de, digamos, de tipo silicón, pero donde va a alojar este material, como ven aquí en la imagen. La vamos a colocar así alrededor de todos sus dientes. Va a morder el paciente y se va a marcar sus huellas dentales, que vendría siendo la mordida. Igualmente vamos a tener lo que son algunas placas para lo que son las radiografías. Siempre es importante tomar radiografías. En ese caso son las placas análogas, porque también existen lo que son las placas digitales, de las cuales ya se ven las radiografías, pero ya en la computadora. Y aquí tenemos que hacer el procedimiento de lo que es el revelado, el agua y el fijador. También es muy importante los espejos. Y aquí todo el conjunto desechable, ya sea guantes, ya sea bata desechable, ya sea gorro desechables, ya sean botas desechables, ya sean bolsas para esterilizar desechables, vaselina que luego se coloca para evitar que el acrílico o algún otro material se quede pegado. Tenemos aquí las piedras rosas y algunos fresones que es para pulir y los fresones para quitar el exceso de acrílico. Cada uno tiene corte mayor y de diferente grosor.
Vamos aquí igualmente a tener lo que son la cera, en este caso para modelar dientes. Y pues bueno, esto vendría siendo todo. Espero te haya gustado el video. Si te gustó, déjamelo en los comentarios. Yo sé que existe muchísimo más material, pero igualmente seguiré subiendo nuevos videos. Así que nos vemos hasta la próxima.